Y lo último que vamos a ver es la conjunción de una bobina y un condensador, ¿vale? Que sería circuito RLC serie. Eso ya lo habíamos visto con la impedancia, pero ahora vamos a analizarlo un poquito más. Como sabéis, la reactancia total, que sería la suma de estos dos, sería, bueno, suma lo que es la inductancia suma y lo que es la parte de la capacidad resta. Si la inductancia es toda esta flecha y la capacidad, la reactancia coercitiva es esta que va en puntitos, la diferencia será esto, ¿vale? Y eso será la X. X es igual a XL menos XC. Eso es un repaso de lo que hemos visto, ya sabemos cómo se calcula XL, ya sabemos cómo se calcula XC, volvemos a repasar cómo se calcula la Z y además repasamos cómo se calcula la intensidad, que bien la calculamos dependiendo del total porque es un circuito serie o ya mirando la tensión en R partido por R o bien la tensión en XL partido por XL. Y lo mismo ocurre con el condensador. Volvemos a ver las potencias, se calcula exactamente igual, la total, que es la aparente, tensión por intensidad, la reactiva, que es la generada por la resistencia en vatios, tensión por intensidad por el coseno del ángulo, y la reactiva lo mismo, pero por el seno del ángulo. También tenemos el triángulo de potencias que se asemeja al de impedancias, pero con diferentes magnitudes. Pero el ángulo va a ser el mismo. De hecho, podemos calcular el factor de potencia con el triángulo de impedancias o con el triángulo de tensiones o con el triángulo de potencias. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los tres elementos. Como esto no está en ohmios, no está en XL y esto no está en XC, hay que calcularlo según las fórmulas. Esto ya lo hemos visto varias veces. Esto también lo hemos visto. La tensión hay que mirar el valor en ohmios de cada elemento. Y luego aquí, por ejemplo, han utilizado la tangente. Nosotros hemos utilizado todo el rato el coseno, pero mirad utilizar la tangente porque es lo mismo, es cateto opuesto partido por cateto continuo. El cateto opuesto es la X, el cateto continuo es la R, ¿vale? Se puede obtener de igual manera. Aquí, para obtener el ángulo, tendría que hacer arco tangente de 0,5 o tangente menos 1 de 0,5. Si lo ponéis a la calculadora os da 26,6. Despejamos la tensión que tenemos y la intensidad que hemos obtenido, lo sustituimos junto con el ángulo. En el caso de la potencia ponemos coseno, en el caso de la reactancia, de la potencia reactiva ponemos el seno y en el caso de la potencia aparente no ponemos nada. Si hacéis el triángulo de tensión, pues eso es lo que sale por un lado, la tensión de la L es positiva, por otro lado la tensión del condensador es negativa. Luego tenemos otro ejemplo para que también lo hagáis y es exactamente igual. Se calcula primero la impedancia, luego la intensidad, hacéis el cálculo del triángulo, calculáis el factor de potencia, despejáis el ángulo y luego calculáis para cada uno, según la ley de Ohm, la tensión. La potencia reactiva es igual a I al cuadrado por R, aquí lo ponen al revés, pero es lo mismo. O también se puede calcular con tensión por intensidad por el coseno. ¿Vale? La potencia reactiva lo mismo, tensión por intensidad por el seno. Luego tenéis otro problema que es muy cortito, que os ponen directamente un motor con su factor de potencia y su potencia. De ahí despejamos directamente la intensidad. Esta fórmula, os repito que es muy importante, y se obtiene la intensidad del circuito. Como nos dan el factor de potencia, de ahí despejamos el ángulo y se puede obtener los otros valores. ¿Vale? Aquí tenéis el triángulo de potencias y otros valores. Se puede calcular también la resistencia y la reactancia como hemos calculado previamente.